bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de esta clase de Filipenses. Yo reconozco que disfruté mucho la primera clase, pero una cosa es lo que el profesor disfruta y otra cosa es lo que los alumnos reciben. Entonces, si ustedes quieren darme alguna impresión de la primera clase, ya sea por micrófono o por el chat, está bien. Avísenme y díganme cómo van, si tienen alguna pregunta respecto a la sesión número 1. Avísenme si hay algo que no está claro también para poder, digamos, aclararlo. Si es que hubo algo que les llamó la atención, por ejemplo, recuerdo que Jesse nos decía que a él le llamaba mucho la atención la última parte del saludo, ¿no? Gracia y paz, que son dos conceptos pilares del Evangelio, digamos, precioso además. Entonces, siéntanse con la libertad de en cualquier momento, a través del chat, o me avisan, me mueven la manito, con las reacciones ahí como sea, me avisan y yo encantado y hacer las preguntas y hacemos una pausa. Pero lo importante también es que digamos, en estas sesiones ustedes estén cómodos y ustedes sientan la libertad de consultar, de preguntar. Sobre todo porque mucha de la información que están recibiendo me da la impresión de que es nueva. Hay cosas que se repiten, sí, eso es como muy normal, pero si bien es cierto, la perspectiva de este curso de Filipenses es una mirada bien pastoral. Por supuesto, como pastor teólogo, uno siempre tiene como esa mirada también teológica, nunca deja la parte teológica de lado, y también la parte histórica, porque para mí es súper relevante comprender el contexto sociocultural, histórico, geográfico, político, en el cual se desarrollan las escrituras sagradas, porque eso nos arroja luz para comprender mejor qué es lo que diferentes autores cristianos o diferentes autores bíblicos, mejor dicho, quieren comunicar. Y eso es súper, súper, súper importante. Entonces, a través del curso vamos tocando varias materias. De nuevo, si bien es cierto, el enfoque es esencialmente pastoral y quizás incluso misionológico en algunos casos, siempre estamos colocando atención a otros elementos que envuelven cualquier estudio de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la hermenéutica, la teología, la eclesiología, la cristología, etcétera, etcétera. Así que con eso en mente les doy la bienvenida a todas y todos ustedes nuevamente a la clase de segunda sesión de Filipenses. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes, la verdad. Y hoy día esperamos terminar el capítulo 1 y si nos alcanza el tiempo, vamos a continuar con el capítulo 2. Yo sé que me tomé mucho tiempo, digamos, en la parte introductoria, pero creo que era muy importante porque esa información introductoria, por ejemplo, ¿por qué estudiar las cartas de Pablo? ¿Cuál es la importancia de este personaje? Y, y qué nos ofrece, ¿no? Nos da un marco más o menos teórico para decir, ok, esto más o menos son los límites en los cuales yo tengo para moverme y para más o menos interpretar a este autor tan relevante. Entonces, con eso yo voy a comenzar a compartir aquí el PowerPoint que les preparé hoy. Y estamos comenzando, ¿no? Después de la típica introducción, los escritos paulinos, eh, Corintios, Romanos, Colosenses, en fin, Tesalonicenses, los escritos paulinos generalmente tienen la misma estructura. No siempre tienen exactamente o calcadamente la misma estructura, pero siguen más o menos un mismo patrón, que es el patrón que se usaba en las cartas de la época del primer siglo de la era cristiana. Entonces, después de la típica introducción y saludos iniciales que Pablo está acostumbrado a hacer en todas sus cartas, Pablo comienza a desarrollar algunas ideas que se relacionan directamente con la iglesia de Filipo o con las iglesias. Yo tiendo a pensar, de nuevo, el concepto de iglesia es un poco complicado. Yo les comentaba la semana pasada, y me gusta hablar un poco de asamblea o de comunidades. ¿Por qué? Porque el concepto de iglesia nos nubla un poco la mirada en cuanto al texto bíblico.
las comunidades del movimiento de Jesús eran comunidades pequeñas. Em, Supongamos que una casa grande tenía, no sé, 20, 30 personas, no más que eso. Si es que el patrón se convertía, todos caían dentro de ese alero y ahí tenemos una iglesita. Y a veces dentro de una misma ciudad, em, esas pequeñas comunidades no tenían contacto la una con la otra y no tenían mayor influencia la una con la otra. Entonces, de repente nosotros tenemos la idea de que el movimiento de Jesús originario, ¿no? Era un movimiento monolítico. Y no lo era. Yo recuerdo haber también enfatizado la semana pasada que es un movimiento diverso y que hay distintas miradas y perspectivas. En el corazón quizás están completamente unidos, digamos, pero hay diversas miradas frente a distintos temas y eso es importante mantenerlo, digamos, en cuenta. Entonces, la primera sección de esta, o la segunda sección después o la primera sección después del saludo, digamos, es esta acción de gracias. Y lo que quiere hacer Pablo es comunicar la importancia de los filipenses para él, ¿no? Para el apóstol, manifestada a través de la oración. Generalmente esta parte se conoce como una especie de acción de gracias, que es una oración. La acción de gracias es una oración. Y estas oraciones de Pablo son motivadas por la alegría de saber que estas pequeñas comunidades de Filipo, esparcidas en la ciudad, participan con él en la propagación o en la expansión del Evangelio. Es interesante notar que Pablo está agradecido y sin embargo, si ustedes le ven bien, en ninguna parte de esta sección Pablo les dice, yo a ustedes les doy gracias. O yo estoy agradecido de ustedes porque ustedes me financiaron. No existe ese lenguaje directo. Es como, gracias, pero hasta por ahí nomás, ¿no? Entonces, muy interesante y vamos a ir un poquito al detalle de eso. Yo tengo aquí una versión que se llama la Biblia textual. No es que sea la mejor, simplemente creo que era la que tenía a mano. Me gusta mucho a mí personalmente la nueva versión internacional. La Biblia de las Américas también es muy buena, la Biblia de Jerusalén, si uno quiere ser más literal. Voy a leer parte de esta intercesión por los filipenses, para que más o menos sepamos de qué estamos hablando. Pablo escribe en el versículo 3 de Filipenses capítulo 1, doy gracias a mi Dios por todo el recuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía por todos vosotros, haciendo con gozo la oración, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la llevará a cabo hasta el día del Cristo Jesús. Porque me es justo sentir esto acerca de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, sois todos vosotros copartícipes de mi gracia, en mis prisiones y en la defensa y consolidación del Evangelio. Porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vehementemente a todos vosotros en las entrañas de Cristo Jesús. Y esto oro, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento pleno y todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprochables hasta el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. La versión es español un poco más españolado, ¿no? El vosotros, el visteis. Nosotros, yo al menos estoy acostumbrado a ese español un poco más castellano, más latino, ¿no? Ustedes, tú, en fin. De nuevo, Pablo está agradeciendo. Pablo le está agradeciendo indirectamente a los filipenses. Y comúnmente estas palabras iniciales en las cartas de Pablo, por supuesto, están relacionadas con la oración y la gratitud, y esto se denomina acción de gracias. Y esta acción de gracias es una alabanza explosiva de alegría y gratitud por los filipenses. ¿Cuál es la razón detrás de esta alabanza, ¿no? del apóstol por los hermanos de Filipo? Y aquí lo vamos a ver. Pablo tiene dos cuestiones en mente cuando está como alabando y agradeciendo a Dios por los filipenses, ¿no? Lo primero tiene que ver
con que ellos y ellas, cuando me refiero a ellos, cuando Pablo se refiere a ustedes, está hablando de hombres y mujeres que pertenecen a estas comunidades del Mesías, ¿no? De Jesús el Mesías, en que ellos y ellas han participado desde un comienzo en el sostenimiento del ministerio del apóstol. ¿Y cómo han participado? En este caso hay un financiamiento económico, hay recursos detrás y hay una preocupación por el apóstol, lo vamos a ver durante la carta, porque ellos envían a Epafrodito, ellos envían este regalo, digamos, esta donación, a través de un emisario que es Epafrodito. Y eso lo vemos en el versículo 5 del capítulo 1. Segundo, ellos han participado también, no solamente en la misión, en la propagación del evangelio a través del apóstol, sino también en sus sufrimientos. Y con ello, en los sufrimientos de Cristo, porque Pablo, todos ve sus propios sufrimientos debido a la misión y a la proclamación del evangelio, y por su seguimiento a Jesús, como una extensión o como parte de lo que Jesús mismo tuvo que sufrir. Entonces, una participación en los sufrimientos de Cristo. Y por extensión, porque los filipenses son sus socios, también participan en los sufrimientos del apóstol y de Cristo. Esa es como la idea. Esta alabanza a Dios por esta participación, ¿no?, de los filipenses en el ministerio de Pablo es realmente notable, porque nos habla de mutualidad, ¿ok? Hay una cooperación mutua, y esto es un concepto sumamente importante, porque la palabra comunión, que leía en esta versión, en otras versiones de la NBI creo que es participación, ¿no? Y me gusta mucho más esa, ¿no? Participar. Es la palabra koinonía, es una palabra muy, muy rica. Vamos a ver un poquito más de eso más adelante, ¿no? Pablo está consciente que sin el apoyo financiero en recursos, sin la motivación, sin el apoyo de estas pequeñas comunidades de hermanos y hermanas en Filipos, está consciente que sin ese apoyo de las comunidades del movimiento de Jesús, su ministerio hubiese sido mucho más difícil de ejecutar. Y él está consciente de eso. No es que Pablo dependía completa y absolutamente de las donaciones de la gente que lo seguía o que seguía a Jesús, ¿no? Porque Pablo dice, yo he trabajado con mis propias manos. De hecho, cuando él le dice a los tesalonicenses, ¿no? Yo no he querido grabarles en nada, yo no he querido molestarles en nada. De hecho, me he dedicado a trabajar con mis propias manos y por las tardes me dedico a predicar, básicamente. Entonces, eh, eh, Pablo está consciente que esta participación, esta mutualidad, esta cooperación, este regalo que los filipenses hacen, em, le beneficia profundamente y él está consciente de eso. Ahora, un elemento interesante de destacar es que Pablo no siempre aceptaba recibir ayuda financiera de las comunidades que él fundó. Muy interesante esto. Bueno, ya les nombré el caso de los tesalonicenses. El caso más radical, creo yo, es el caso de los corintios. Él no aceptó a ningún tipo de beneficio pecuniario de la iglesia o de las comunidades, digamos, de las asambleas de Corinto. Varias referencias, ¿no? 1 Corintios 4:12, 9:15, 2 Corintios 11, 7 al 11, por ejemplo. Y la otra referencia era 1 Tesalonicenses 2:9, ¿no? Sin embargo, en esta carta sabemos que sí Pablo aceptó de los filipenses ayuda financiera. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo acepta de algunas comunidades que lo financien y de otras no? ¿Es que Pablo tiene cierta preferencia por algunas comunidades o no? Yo creo que no. Yo creo que aquí el contexto histórico nos ayuda mucho a dilucidar qué está pasando aquí. El contexto no solamente histórico, el contexto sociopolítico, cultural, nos arroja luz respecto a esta situación. Tenemos que recordar que Pablo desarrolla su ministerio en el Imperio Romano. Ahora, el Imperio Romano como tal era un sistema global. Cuando uso la palabra global, lo hago en el mundo antiguo, ¿no? Era universal, pero para el mundo antiguo. Todavía no se descubría las Américas, por ejemplo. Entonces, pero sí era global en el sentido que abarcaba todo el mundo antiguo. Es un sistema global
y totalitario, legitimado teológica, ideológica, militar y retóricamente. Entonces vamos a ir desglosando un poquito esto. Cuando hablamos de que era un sistema global y totalitario, estamos abarcando el aspecto social, el aspecto político, el aspecto cultural, el aspecto económico e incluso el religioso también. ¿Cuál es el desafío aquí? Que todo eso está entrelazado, todo eso es inseparable. Es como meter todos esos conceptos en una juguera y que después uno no tiene cómo separarlos. ¿Ok? Y era validado, es un sistema que es validado teológica, ideológica, militar y retóricamente. ¿Cómo lo valida Roma? ¿Cómo validaba el Imperio Romano su dominación? Y cómo perpetuaba, ¿no?, su sistema a través del tejido social y a través de otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacía? ¿Solamente a través del poder militar? No. También Roma tenía toda una retórica, todo un lenguaje, todo un vocabulario, toda una propaganda. A veces es una propaganda político-religiosa, de nuevo, se mezclan esas dos cosas en el mundo de Pablo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? A través de inscripciones, por ejemplo, a través de las monedas. En cada moneda, o sea, ustedes se recordarán el ejemplo de que cuando Jesús lo están tratando de pillar, ¿no? Y le dicen, si Israel tiene que pagar tributo no al César, dijo, bueno, tráigame una moneda. ¿Y de quién es esta cara? Dice Jesús, la que está en la moneda, dice de César. Entonces, eso era propaganda, digamos, propaganda política. Hay miles de casos al respecto. Entonces, a través de inscripciones, monedas, monumentos, los monumentos que se esparcían por todo el imperio, templos y santuarios religiosos, a través de eventos públicos, a través del deporte, a través de todo, Roma propagaba su propaganda socio-religiosa, sociopolítica. Y de esa manera mantenía lo que hoy día nosotros denominamos el status quo, ¿ok? Em, lo que tenemos que tener en cuenta es que los escritos del Nuevo Testamento nacen dentro de esta matriz, ¿ok? Los escritos del Nuevo Testamento nacen dentro de esta matriz. Por lo que el Nuevo Testamento de alguna manera está condicionado por este contexto. El contexto o el ambiente en el cual nacen los escritos del Nuevo Testamento es inescapable, está ahí, digamos. Y eso con los años, con los siglos y con las traducciones, ese mundo que el Nuevo Testamento asume se pierde. Por eso de ahí digamos, las investigaciones históricas son tan importantes, pero lamentablemente, de nuevo, con los años se pierde. Em, todo ese mundo que, de nuevo, los autores bíblicos asumen que está ahí. ¿Ok? Ustedes, yo les mandé un email la semana pasada con un pequeño handout, una pequeña hojita, que un poco hablaba del trasfondo, digamos, socioeconómico, sociopolítico, cultural y religioso de la ciudad de Filipos. Ah, Muchas de las cosas que estoy planteando ahora respecto al contexto del Nuevo Testamento, a que el texto del Nuevo Testamento en general asume el mundo del romano, greco-romano, están en un libro que se llama El Imperio Romano y el Nuevo Testamento, una guía esencial de Warren Carter, y yo les mandé eso en un email. Lamentablemente yo no lo tengo en español, pero lo tengo en inglés. Este es una joya. Si usted puede comprárselo, se lo recomiendo, pero a ojos cerrados, es un excelente recurso, es un excelente material. Introductorio, fácil de leer, no es muy complejo, no requiere saber tanto, así que no tiene que preocuparse por eso. Es un material muy, muy bueno e interesante. Y no solamente Warren Carter, hay un numeroso grupo de académicos y biblistas que plantean
del Nuevo Testamento y bíblicos, ¿no? Que plantean que en este mundo, en el mundo bíblico, en el mundo antiguo, no hay separación entre lo religioso y lo secular. Todo está entrelazado. Entonces eso es súper complicado para nosotros cuando leemos la Biblia, porque ustedes sabrán que después de la Ilustración, la sociedad occidental especialmente tiende a separar todo, tiende a ¿cómo se dice? Compartamentalizar todo, colocar todo en pequeños departamentos. Entonces tenemos el departamento religión, que no tiene nada que ver con el aspecto ético, supuestamente, y tenemos el departamento político, que no tiene nada que ver con el religioso, y nunca se mezclan, digamos. En el mundo antiguo, eso es totalmente distinto, está de nuevo todo entrelazado, es una mezcolanza. No sé si alguna vez ustedes han tomado una madeja de lana enredada, em, que todo su, digamos, toda la lana está dando vueltas por aquí, por allá, y cuando uno tira, intenta tirar de la punta, digamos, no la puede sacar porque está todo enredado, todo como entrelazado. Así es el mundo, digamos, el mundo bíblico, el mundo del Antiguo y Nuevo Testamento. Todos estos conceptos, de nuevo, están entrelazados. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que para realizar una sólida interpretación de los textos bíblicos es clave, es fundamental, es esencial comprender que en el mundo de las Sagradas Escrituras, las relaciones o los mundos político, social, religioso, económico están completamente entrelazados. Eso es fundamental entenderlo. ¿Ok? Entonces, porque así evitamos las dicotomías, ¿no? Entre lo secular, lo religioso, entre lo político y lo religioso, entre lo sagrado y lo santo, digamos. Se evitan todas esas categorías que, mm, en cierto punto producen más daño que beneficio y que hay que entenderla en su propio contexto bíblico cuando la Biblia las usa, ¿no? Ahora, en la matriz imperial, y vamos a ser más específico todavía, en la matriz imperial había una institución clave que sostenía todo el tejido social, abarcando la economía, la política, y la religión, de nuevo, todo como en una juguera, ¿no? Y estas son las relaciones patrón-cliente. ¿Qué son las relaciones de patronazgo? En realidad no sé cómo, en inglés se escribe como patronaje, ¿no? Patronage. No sé si se dirían patronaje o patronazgo, no lo tengo muy claro. Pero estas relaciones patrón-cliente es un sistema piramidal, vertical, ¿ok? De subordinación y dependencia. ¿A qué me refiero con eso? Por un lado tenemos a un patrón que está, digamos, en la cúspide de la pirámide, que es un personaje de estatus y que es próspero. O sea, es un personaje que tiene prestigio y que tiene mucha riqueza, que concentra mucha riqueza, tiene tierra, produce alimento, exporta quizás, qué sé yo, arrienda, tiene esclavos, en fin. Entonces tenemos una persona que generalmente en las culturas antiguas era un hombre, casi todos los patrones eran hombres, no 100%, pero casi todos, y tenemos a este tipo, digamos, en la cúspide de la pirámide. Y luego, bajo ellos vienen los clientes. Los clientes son personajes dependientes de los favores y protección de este patrón. Es decir, una persona que requería, no sé, un préstamo en dinero, una recomendación, entre comillas, laboral, ¿no? Eso no sé si existía en ese tiempo, digamos, pero quizás si algún esclavo educado requería una recomendación para trabajar, aún siendo esclavo, para trabajar, no sé, en una posición superior, y requería entonces del favor o de la recomendación de un patrón, tenía que hacerlo a través de un patrón que obviamente que fuera eh, prestigioso y que tuviera riqueza. Ahora, todo esto era una relación de transacción. El patrón decía, ok, yo te doy esto, pero necesito recibir
algo cambio. ¿Qué recibe el patrón a cambio? Y aquí está. El sistema funcionaba en la medida en que el patrón era honrado por sus clientes, es decir, los favores otorgados se proporcionaban a cambio de recibir honra pública. Importante. No es como lo que Jesús nos enseña, ¿no? Que nuestra justicia nos, digamos que no seamos como los fariseos, que no andemos pavoneando con las cosas que hacemos, ¿no? En este caso, el sistema social está basado en esta relación patrón-cliente y es esperado que el cliente que recibe un favor del patrón vaya y le honre públicamente, es decir, delante de toda la sociedad, delante de toda la villa, delante de donde sea, y le dé alabanzas y honor a este patrón. Hay casos, por ejemplo, y hay atestiguación de esto, ¿no? De que habían filas y filas por la mañana temprano en donde los clientes iban a la casa del patrón a, a honrarlo públicamente. ¿Cómo lo hacían? Decir cosas buenas. No sé si han escuchado la expresión alguna vez, que el muerto siempre fue bueno. Cuando alguien fallece y alguien se refiere a la persona que falleció, siempre destaca lo positivo de esa persona. ¿Se han dado cuenta de eso? Veo ahí unas personas que me dicen que sí, exactamente. Entonces, esto era la misma idea, pero en vida. Entonces, alguien iba a ir a la casa de un patrón y decía, este patrón es tan bueno, es generoso, es una persona tan educada, tan buena, me ha ayudado en tal y tal cosa, él se merece que otros, no sé, vengan y le reconozcan, y se hacían ciertas inclinaciones, y era todo un ritual. Entonces, es re interesante eso. Bueno, volvamos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo acepta ayuda financiera de algunas comunidades y no de otras? Porque ese tipo de regalo, ese tipo de donación, podían estar condicionadas por la relación patrón-cliente. Y Pablo, en el caso de Corintio, quiere mantener su independencia, básicamente. Su lealtad, este es un concepto clave también, lealtad hacia el patrón. Um, Pablo entiende que su lealtad no es hacia un patrón, que su lealtad no es hacia otro autoridad humana, sino que su lealtad eh, absoluta es hacia Dios y el Mesías. Entonces, importante, digamos, mantener eso. O sea, tener eso en la cabecita. Y en el caso de los filipenses, porque, porque Pablo entiende que técnicamente los filipenses no son sus patrones, ¿ok? Sino que más bien son sus socios, son sus partners, son sus amigos y hermanos, hermanas, que técnicamente no le están haciendo un regalo como patrón, sino que le están contribuyendo como una especie de sociedad. Con el mundo antiguo, dos personas ricas, voy a dejar de compartir, voy a necesito ver algo. Cuando dos personas ricas, digamos, participaban en algún proyecto económico o empresarial, se esperaba, era obligación, digamos, de que todos los socios de alguna u otra forma contribuyeran a esta empresa o al tipo de empresa que se desarrollaba. Entonces Pablo indirectamente le está diciendo, bueno, les estoy agradecido por lo que ustedes han hecho, pero en realidad ustedes están cumpliendo con su deber. Por eso el lenguaje de agradecimiento no es tan explícito, de nuevo, por eso Pablo le está diciendo a ellos, yo les agradezco a ustedes, sino que dice, doy gracias a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy, 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 muy interesante esto. Yo tengo una duda. Por supuesto, dígame. Sí, sobre es que entré un poquito más tarde, no sé si lo dijo antes, pero sobre los patrones. En este caso, las comunidades que ayudaban a Pablo cumplían el rol como patrones, pero entonces sería como que, claro, como dijiste, él los ve como igual. Otra persona Ya. los veía como más, como por arriba. Sí, mira, el sistema de patronaje estaba en todo el tejido social, era parte de la cultura, era parte de la sociedad, todo el mundo lo practicaba, ¿ok? Eso como primera cosa.
Entonces Pablo, para evitar tener que entrar en esta dinámica de patronaje, es decir, en esta dinámica de subordinación o de tener que mirar a otro hacia arriba, Pablo declina, como en el ejemplo concreto lo tenemos en las iglesias de Corinto, ¿no? Él declina recibir ayuda financiera. Sin embargo, él recibe ayuda financiera de los filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo les está diciendo, ustedes son mis socios, ustedes están participando conmigo, ustedes no me están enviando, entre comillas, no me están mandando, no me están dando las directrices, yo no les debo nada en el fondo, ¿entiendes? Entonces somos iguales, como participantes, como socios, participamos igualmente, como iguales, digamos, en la propagación del Evangelio. Y eso es muy bonito porque en el mundo antiguo, de nuevo, Pablo de alguna manera rompe con este esquema de patronaje y plantea en las comunidades, si quieres llamarlas cristianas del primer siglo, ¿no? En las comunidades del movimiento de Jesús, un movimiento más igualitario, lo cual hasta ese momento no era algo muy común, digamos. Pero, ¿Okay? Entonces, es muy lindo además. Hay un montón de historias así detrás de todo esto. Pero ya. sí, es muy cierto. El Pablo mira en este caso a los filipenses, los mira como iguales. Y vamos a Pero seguir desarrollando un poquito más esto, ¿eh? sí, José consulta, Dígame. ¿cómo él llega como a esa conclusión sentimental o emocional con Filipenses? Porque es quizás por la relación que él tenía con esa comunidad de hermanos, o ¿qué es lo que pasa ahí para decir, somos socios? O sea, como que el nivel de confianza que había, cómo él llegó a determinar Ok, esa forma de verlo, ¿no? te entiendo perfectamente. Dame un segundo y te lo digo de inmediato porque vamos hacia allá, digamos. Ahora estábamos en las relaciones de patronaje, ¿no? Sí. Aquí, mira. Y vamos hacia allá. Pablo enfatiza que todas y todos los miembros de la comunidad participan en el ministerio que él realiza, ¿no? Pareciera ser que Pablo quiere dejar en claro que técnicamente el aporte, de nuevo, es financiero de los filipenses, no es un regalo ni es un favor que demandaba algo a cambio, sino más bien es el cumplimiento de una obligación social porque ellos son sus socios. ¿Ok? Entonces, al ser socios, los socios involucrados en cualquier empresa debían apoyarse mutuamente, creando así una relación no de dependencia ni de subordinación, sino de interdependencia. De ahí la importancia del lenguaje de mutualidad, solidaridad y sociedad. Intento encontrar un mejor concepto de qué es sociedad. Cuando hablo de sociedad me refiero a esta idea de empresa, ¿no? De ser socios en un proyecto económico. Y este proyecto era entre el apóstol y los filipenses quienes lo apoyaron desde el principio. Y eso explica entonces la acción de gracias y el lenguaje de koinonía, ¿ok? De participación o de comunión, como lo dicen otras traducciones. El vínculo entre Pablo y las comunidades de Filipos no es de dependencia, sino de mutualidad e interdependencia. Y por eso, o esta idea de mutualidad y de ser iguales, ¿no? De participación en la gracia de Dios, ¿no? Y en el ministerio, explica el amor entrañable que Pablo tiene con estas comunidades. Si ustedes se fijan, no, son muy pocas veces vemos a Pablo siendo tan emocional como en esta carta. Tan amoroso, tan tierno, si lo queremos llamar. Hay expresiones muy tiernas de Pablo en otras cartas, sí, pero aquí es como evidente, como que le sale desde adentro, ¿no? Y yo creo que eso explica, digamos, entonces, por qué Pablo siente tanto amor, tanto cariño por esta comunidad, o por estas comunidades, ¿no? De nuevo, volvemos al mismo tema, ¿no? Comunidades pequeñas.
Creo que eso lo explica, la verdad. No sé si se aclara un poco, Jesse, tu pregunta. Sí, aunque todavía como que no sé si será como muy insistente o incisivo en eso, en No, que dale nomás. cómo él llega a considerar esa relación, o sea, ¿por qué con la otra comunidad no y con ellos sí? Es como, quizás por lo que tú dices, por esa mutualidad que sentía es como al final, yo sé que eres mi amigo porque llevamos un tiempo de relación, porque llevamos como, estamos como conectados en esto, estamos en un espíritu, conozco tu corazón y Ya. por eso también recibo esto y le doy gracias a Dios porque tú escuchaste al Señor o recibiste del Señor esto para dármelo a mí. No sé, como que, no sé si se entiende o estoy medio Sí, enredado. no, se entiende perfectamente. ¿Sabes cómo yo lo veo? Y es que, claro, tampoco digamos, no he indagado en el contexto de Corintio y no lo voy a hacer porque es muy largo, digamos, pero básicamente es decir, Pablo siente que en Corinto, dado los conflictos y dada la situación específica de esas comunidades, siente que él va a entrar en una relación de subordinación. Con los filipenses, él no siente eso. Con los filipenses, él siente que son socios. Con los corintios, él se siente como cliente. Entonces, si él entra y acepta, por ejemplo, de los corintios, cualquier tipo de ayuda financiera, él siente que va a tener que negociar su evangelio. Y eso es lo que no quiere hacer. Claro. Al ser socios con los filipenses, él siente que él no necesita negociar. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está quizás la clave de la diferencia, ¿no? Y Sí, son cosillas que solamente el contexto histórico claro, te de va las dando, cartas nos revelan, exacto. nos van mostrando. Espero que eso ayude un poco más y le aclare más, Sí, ¿ok? sí. Súper. Quizás puede haber sido por esa relación que tuvieron, o por esa, cómo se conformó la comunidad en ese momento, y él llega como a determinar eso, o como a tener ese nivel como de confianza, quizás como de decir, eres mi partner, somos aliados en Claro, esto. claro. Y es muy cierto, siempre en todas estas relaciones económicas también tiene que haber una relación de confianza. Y hay más, digamos, incluso podemos ver algunas cosillas más en esta acción de gracia. No solamente está este lenguaje de mutualidad y solidaridad y compromiso, ¿no? Mutuo. Ah, la acción de gracias también da cuenta, y ahí lo estoy compartiendo nuevamente mi pantalla, ¿no? Da cuenta de la buena obra de Dios, que Dios a través del Mesías está haciendo en los hermanos y en las hermanas de la iglesia de Filipos, o de las iglesias de Filipos. Entonces, eso es como igual de importante, porque Dios ha comenzado a trabajar en la vida de estas personas, en estas comunidades, de nuevo, no como individuos, sino en las comunidades, y la sigue llevando a cabo. Y no solamente eso, sino que de alguna manera está dando cuenta de la disposición de estas hermanas y hermanos, ¿no? Para de alguna manera recibir, o en un lenguaje mucho más, nosotros decimos en Chile canuto, cristiano, evangélico, dejarse moldear por el Espíritu. No es solo que Dios está haciendo, entre comillas, el milagro. No sé si me entienden. Y en la Biblia, pero en Pablo especialmente, y creo que en Jesús también, yo veo esto muy claro, en la Biblia siempre la obra de Dios, cualquiera que sea esta, el proyecto de Dios, los propósitos de Dios se llevan a cabo en relación a esta sociedad entre humanos y Dios. Ya sea es Dios en el Antiguo Testamento como Yahvé, o en el Nuevo Testamento es Jesús el Mesías, o es el Espíritu Santo, y un ser humano que responde a la llamada, que responde a la acción de Dios. Casos claros, cuando Dios llama a Moisés, por ejemplo, saca a mi pueblo de Egipto. ¿Es Dios el que hace los milagros? Sí, pero es Moisés el que está delante de Faraón lidiando con Aarón, ¿verdad? Entonces siempre este componente humano y religioso trabaja juntos. Dios nunca lleva a cabo sus propósitos en el mundo por sí mismo, porque desde un principio Él quería trabajar en partnership, en sociedad con los seres humanos. Entonces, esa es una idea para mí personalmente muy, muy bella del Evangelio.
Esta idea de que nosotros participamos, somos socios con Dios en la propagación de las buenas nuevas. Y esta idea de que Dios trabaja, ¿no? En la vida de estas comunidades y de las personas, Pablo entiende que ha de culminarse en el día cuando el Mesías, en el día del Mesías, en el día del regreso del Mesías. Y esto es re importante, pastoralmente hablando, ¿por qué? Porque a veces nosotros tenemos esta tendencia a plantear un evangelio casi perfeccionista, sobre todo en las comunidades evangélicas o protestantes de corte más carismático o pentecostal. Tendemos a desafiar a las personas en esta pasión, en esta gana, con esta energía que trae, queremos compartir el evangelio y la palabra, tendemos a sobreenfatizar algunos aspectos. Entonces entramos en esta dinámica de que casi tenemos que ser perfectos o perfectas. Cosa que Dios entiende que no lo somos. Nunca lo fuimos y nunca lo seremos hasta el día del Mesías, hasta el día en que Jesús retorne, hasta la venida del Señor, hasta que se culmine o completamente se realice el reino de Dios. Mientras tanto, estamos ahí. Entonces, es importante de repente leer la Escritura con cuidado porque la Escritura no nos invita a ser perfectos ni perfectas. Cuando nosotros planteamos o entramos en esta dinámica de perfeccionismo, lo único que hacemos es generar culpa. Y eso es una espiral súper dañina para las personas y para las comunidades eclesiales, porque el Evangelio no es culpa. De hecho, el Evangelio no está basado en la culpa, es una invitación, es siempre una invitación. El arrepentimiento no viene de la culpa misma, ¿no? De esta idea de, pucha, me he equivocado tantas veces, no merezco nada. Es una respuesta, ¿no? Debiese ser una respuesta, y ahí está el arrepentimiento, es una respuesta de esta conciencia de sentir que vas por el mal camino y que Dios te está mostrando una vida alternativa, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de repente cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando propagamos el Evangelio o cuando queremos compartir las buenas noticias, tener cuidado de no será que de repente nuestra predicación o nuestro afán de compartir las buenas nuevas estemos basando toda nuestra predicación en la culpa. Eso no es bueno. No es bueno, porque al final el Evangelio se basa en la gracia. En la gracia, en la generosidad de Dios, en la misericordia, en la compasión de Dios, en la bondad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué podemos decir? Oh, una cosa más, perdón, aquí se me queda algo en el tintero. La petición del apóstol consiste, y eso es lo que ora, ¿no? Pablo hace una oración, no solamente da gracias, sino que al final hace una pequeña oración y dice, yo quiero que ustedes crezcan en su amor más y más, y en sabiduría y conocimiento, pero no es conocimiento como cognitivo, no es información, sino que Pablo está diciendo, en la medida que ustedes conozcan y comprendan el significado de lo que Dios ha hecho a través del Mesías, yo espero que ese amor o el amor de Dios se materialice en acciones concretas en sus vidas. Porque el amor no va más allá de un sentimiento religioso, ¿eh? Y es importante tener eso en cuenta. El amor se demuestra con hechos, no solo con palabras. Y Pablo también ora para que ellos aprendan a discernir, a distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, entre lo que es bueno y malo, lo que debiese llevarles a los filipenses a discernir, ¿no? Y actuar conforme a la voluntad de Dios, que se manifestará ¿cómo se manifiesta la voluntad de Dios en el mundo? En frutos de justicia, dice Pablo, frutos de justicia. Pablo está hablando de acciones de justicia, ¿no? Que tienen su origen en Jesús el Mesías con el propósito de traer gloria a Dios. ¿Me permiten un poquito? Por supuesto. Solamente quería aportar un poquito de un punto donde hablaba acerca de lo que Pablo aceptaba o no aceptaba, o a quién le aceptaba o a quién no. Y me llama la atención, puesto que, ¿no es cierto?, buscaba un poco acá en la Biblia, los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 6,
más o menos por la mitad, él habla, ¿no es cierto? Dice que él vio la ideología de los corintios, que eran muchas y diversas, ¿no? Tenían muchas costumbres, muchas cosas, entonces Pablo en el fondo no quiso casarse con ninguna de ellas tampoco. Entonces, por eso es que escribe, ¿no es cierto? En este párrafo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no es cierto? Y después termina diciendo, dice, entonces dice Cristo, aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Entonces, cuando hables en ese sentido, creo que calza mucho en el punto donde hace reflexión usted, en el sentido de que no se quiso casar con la ofrenda de los corintios, porque no quería hacerse parte también de sus exigencias o sus normativas que ellos tenían. Sí, muy, muy buen comentario. Y además lo podemos unir con que Pablo siempre en sus cartas se presenta como siervo, a veces como apóstol, pero en todas sus cartas generalmente se presenta como siervo también, como esclavo de Jesucristo o de Jesús el Mesías, ¿no? Muy, muy buen aporte. Muchas gracias, Samuel. ¿Cómo bajamos esto ahora? Parece esto es tan teórico, ¿no? Tan histórico, tan de comprender el escrito bíblico, pero ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo lo predico? ¿Cómo lo enseño? Permítame darle 4 pequeños tips de cómo podemos bajar esto, ¿no? Porque al final esto no es solo información, pues la idea es que se transforme en vida, ¿no? Y que esa vida se vaya proyectando en la vida de otro. Esta es la vida de Dios que se va proyectando a través de nosotros, gracias al Espíritu Santo, en la vida de nuestras comunidades hoy día, ¿no? Entonces, 4 cositas, 4 tips, si me permiten. Una es la participación en la propagación de la visión de Dios. Nosotros estamos llamados como comunidades del Nazareno, como comunidades que siguen al Señor Jesús. Estamos llamados a propagar las buenas nuevas, ¿verdad? Estamos llamados a anunciar y a vivir, no solamente anunciar con palabras, sino también con hechos, ¿no? Que Dios reina, que Jesús ha resucitado y que porque Jesús ha resucitado hay una nueva forma de ver el mundo y de entender el mundo y de construir un mundo mejor. Entonces tenemos que preguntarnos si mi participación en la propagación, en el proyecto de Dios, es la apropiada o no. De repente tenemos esta idea de que el proyecto de Dios solamente es irnos al cielo, ¿no? O es una cuestión meramente espiritual. Y sin dejar de lado el aspecto espiritual, el proyecto de Dios es un proyecto mucho más grande, lo abarca todo. Eso es el reino de Dios, es un proyecto que lo abarca todo, todas las esferas de la vida. Nada queda aparte del reino de Dios, nada queda fuera del proyecto de Dios. Todo está involucrado. De nuevo, volvemos a esta idea de la ilustración y de la sociedad occidental en que nosotros compartimentalizamos todo, todo lo separamos. Lo ético, lo social, lo religioso, lo político, y ninguna de esas esferas debieran tocarse. Ese es nuestro prejuicio. Pero Dios no nos está llamando a eso. Dios nos está diciendo, hey, pero mi proyecto abarca lo político, mi proyecto abarca lo social, mi proyecto abarca lo espiritual, mi proyecto abarca lo económico, lo abarca todo. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en la vida. Y ahí podríamos irme en otra volada, digamos. pero, pero es un proyecto abarcante, totalizante, de paz, de justicia. Entonces quizás eso debiese llevarnos a la reflexión y decir, ok, ¿cómo yo estoy propagando el Evangelio? Si lo estoy haciendo de una manera apropiada o no, y si estoy participando en esto. Porque una cosa es estar en la iglesia y de repente construir iglesia hacia adentro, que es uno de los grandes pecados de la iglesia en el mundo hoy. Construimos iglesia para nosotros, cuando la llamada es construir iglesia hacia afuera, ¿no? Es anunciar. No es solo seguir a Jesús, pero también anunciar, hacer discípulos. En fin. Entonces ya tenemos una manera de bajar esto. Participación en la propagación de la visión de Dios. Segundo, tenemos que recordar, sobre todo en tiempos de pandemia, porque estamos todos metidos en esto, ¿no? Sobre todo en tiempos de pandemia, que Dios todavía está trabajando en el mundo, en la iglesia, que el Espíritu de Dios está activo en el mundo y en la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a las comunidades a las que ustedes pertenecen, pero también a sus propias vidas como individuos, como hombres y mujeres, como personas que siguen al Maestro, ¿no? A Jesús, el Mesías. Dios todavía está en acción.
Dios está trabajando en ti y en mí. Entonces hay como dos preguntas. Una es, ¿estás consciente de eso? ¿Estás consciente de que Dios está trabajando? Y si no, siempre tenemos la oportunidad de pedirle a Dios, Dios, abre mis ojos, permíteme ver tu acción, tu trabajo, tu buena obra, como diría Pablo, ¿no? O como se traduce en la Biblia, tu buena obra en nosotros y en mí. Entonces tenemos que permitir, ¿no? Y lo otro es si estamos permitiendo que Dios haga esa buena obra. Dios tiene la intención de que nosotros vivamos una vida plena y abundante. Ese es su proyecto, parte de su proyecto, ¿no? No todo el proyecto, pero parte de su proyecto de vida, su visión. Quiere que seamos libres, quiere que vivamos en paz, en armonía. ¿Se acuerdan de Shalom, de paz? Quiere que vivamos en balance. Ese es su proyecto de mundo, ¿no? No para Jessie, no para Bárbara, no para Cecilia, no, es para todos y todas. ¿Me entiendes? Pero Dios no ha creado títeres ni robots. Creó seres humanos, hombres y mujeres que tienen conciencia y tienen poder de decisión. Y a veces el proyecto de Dios choca con el ser humano, ¿no? Con la voluntad humana. Entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿le estamos permitiendo al Señor que lleve a cabo su buena obra en nuestras vidas? Y de nuevo, no es solamente en la vida individual, pero también en la vida de nuestras comunidades. No es ni lo uno ni lo otro, sino que son las dos cosas juntas. Eso es lo que quiero decir. Tercera cosa, Pablo ora para que los filipenses aprendan a discernir, crezcan en el amor, en el conocimiento, en sabiduría, pero ¿para qué? No solamente para hacer el bien, que es muy importante, acciones concretas, pero sino también para discernir. Y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que en esta famosa era la post-verdad que le llaman hoy, en donde hay tanta fake news, en donde hay tanta mentira y falsedad, sobre todo en las redes sociales, y donde se plantean ciertas ideas que de repente suenan a cristianas, pero no son cristianas, o no asumen lo cristiano, digamos, necesitamos discernir. Y discernir requiere ejercicio, requiere el ejercicio de pensar. Y no solo pensar, de nuevo, no es solo mi pensamiento como José Luis Moraga, es nuestro pensamiento como comunidades de fe. Cómo nos paramos frente a la sociedad injusta, cómo nos preparamos frente a la maldad, cómo nos paramos frente al pecado, cómo nos paramos frente al error humano. ¿Vamos a condenar o no vamos a condenar? ¿Vamos a aceptar o no vamos a aceptar? ¿Vamos a validar o no vamos a validar? ¿Vamos a perdonar o no vamos a perdonar? Esas son cosas esenciales al Evangelio. Y cada comunidad tiene que hacerse esas preguntas y responder como comunidad. Por supuesto, uno también tiene una visión personal, pero también importa lo comunitario aquí. Y discernir se ha tornado, que se ha tornado difícil, complicado. Se necesita pensar críticamente, se necesita entender a Dios, la Escritura. Para mí, cuando entro en estos procesos de discernimiento, trato de recordarme, ¿no? Siempre vuelvo a lo básico. ¿Quién es Dios? En todo mi trabajo pastoral trato de recordarme. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que Dios tiene para el mundo? ¿Cuál es el proyecto de Dios para el mundo? ¿Qué es lo que Dios, cuál es el propósito de Dios para el mundo? No solamente para mí, pero para otros, para el mundo. Porque Dios estaba en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es el mundo. Porque de tal manera, dice Juan, amó Dios a quién. ¿A Samuel? ¿A Cecilia? ¿A Juliet? No, al mundo. Nosotros estábamos ahí, sí, pero es el mundo. De nuevo, es un proyecto global, es un proyecto universal que trasciende el individuo. Entonces es importante mantener eso en la conciencia. De nuevo, y el discernimiento, bueno, requiere harto trabajo, requiere diálogo, requiere escucharnos, en fin. Y cuarto, Pablo dice que esto no sea solo palabra, queremos ver fruto, ¿no? Y en la era de la retórica y de la retórica incendiaria, digo yo, de este lenguaje donde nos vemos como enemigos,
donde el que piensa distinto, porque si no eres de mi partido, porque si no eres de mi iglesia, porque si no eres de mi equipo de fútbol, es mi enemigo, nos falta de repente bajar un poco, agarrarnos de la cruz y la resurrección y decir, hey, pero ¿acaso Cristo o el Señor Jesús no estaba en la cruz demoliendo todos esos muros que nos separaban? ¿Acaso la resurrección no pretende eliminar todas esas barreras que nos separan? Entonces, esto debiese llevarnos igual también a la reflexión y en nuestra predicación quizás tendríamos que enfatizarlo y verbalizarlo. Decir, hey, nosotros estamos llamados a construir paz. Nosotros estamos a construir, llamados a tener un lenguaje más moderado. Eso no significa que usted y yo tengamos que tener las mismas convicciones políticas, deportivas, económicas. No sé si me entiende. Pero lo que nos une no es el partido político, no es el equipo de fútbol, lo que nos une no es ni siquiera la teología, lo que nos une es Jesucristo, es una persona, y lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Y eso es fundamental. Y hoy día, donde hay tanta creyente diciendo cada lecera o cada locura, ¿no? A través de las redes sociales, tenemos que discernir y tener cuidado y filtrar esas cosas, ¿no? Y por supuesto, en esta era, ¿no? De tanta desigualdad, de tanta polarización, tenemos que traer el fruto. ¿A qué me refiero con fruto? Con acciones concretas de paz, que construyen comunidad. Creo que eso ayuda un poco a bajar nomás esta parte, digamos, tan teórica, ¿no? Espero que ayude. ¿Alguna pregunta, comentario o algo antes de irnos al terminar ya el capítulo 1? Sigamos entonces. Vamos a ir entonces desde el versículo 12 al 26 y voy a seguir usando esta versión más españolada, ¿no? Filipenses, aquí lo tengo. Dice Pablo, y quiero que sepáis, hermanos, cuando dice hermanos, se está refiriendo a hermanos y hermanas, por si acaso, es un lenguaje inclusivo, ¿ok? Se asume que son hombres y mujeres, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos y hermanas, que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio, de tal manera que se hizo evidente que en todo el pretorio y todos los demás, que mis prisiones son por Cristo o por el Mesías. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, persuadidos con mis prisiones, se atreven a hablar mucho más osadamente la palabra sin temor. Ciertamente algunos aún predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero algunos también por buena voluntad. Esto ciertamente por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero aquellos predican a Cristo por rivalidad egoísta, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Que sin embargo, de todos modos, por pretexto, por verdad, el Mesías, Cristo, es proclamado. Y esto no solo en esto no solo me regocijo, sino también me regocijaré, porque sé que esto me resultará para liberación, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, según mi profundo anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora será engrandecido Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí una labor fructífera, aún no sé qué escoger. Pues desde ambos lados estoy presionado, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor. Pero continuar en la carne me es más necesario por causa de ustedes, ¿no? Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, para que por medio de mi venida de nuevo a vosotros crezca vuestro motivo de satisfacción por mí en Cristo Jesús. Y al final termina el capítulo. Solamente que les pido, se entiende, ¿no? Que os comportéis de una manera digna del Evangelio del Mesías, para que, ya sea haciendo acto de presencia o viéndoos, ya sea estando ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes juntamente por la fe del Evangelio, y no intimidados en nada por los que se oponen, para el cual ellos es una señal de absoluta ruina y para vosotros de salvación, y esto de parte de Dios. Porque a vosotros se os concedió a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que vistes en mí y ahora veis que está en mí. Y ahí terminamos el capítulo 1.
Pablo está preso, está en la cárcel, escribe esta carta desde la cárcel, ¿no? Por causa del Mesías, por causa del seguimiento a Jesús. Y Mesías no es un término exclusivamente religioso, sino también político. Y es importante tener esto en cuenta también. Quizás quisiera partir esta parte diciendo, no es que Dios colocó a Pablo en esa situación. De repente tenemos esta idea de que como que Dios es un titiritero que va, cada vez que mueve un hilo, ¿no? Se mueve algo en la tierra. Y no es así, no es esa la manera en que la Biblia entiende el reinado de Dios. Entonces no es que Dios haya puesto a Pablo en prisión, sino que Pablo entró a la prisión por consecuencia de predicar al Mesías, por seguir a otro rey, básicamente. Pero, sin embargo, Dios aprovecha estas situaciones, aprovecha las crisis para transformarlas en oportunidades. Y esa es como la gracia, ¿no? Esa es como ¿cómo decirlo? Lo bonito, ¿no? De lo que hace Dios. Por ello, vamos a ver un pequeño video de qué es el Mesías, porque el Mesías, como les decía, es un título que abarca más que lo religioso, ¿no? Y creo que lo tengo por aquí. No todavía. A ver. Ahora sí. Ups. Ahora sí. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva, y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y... Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las
Cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. ¿Alguna reacción al video? Son muy buenos ellos. Son secos. Perdón, Cecilia, disculpa, no te escuché. No, decía que son súper secos, como que hacen parecer todo como muy sencillo para cualquier persona. Sí, por eso me gusta usarlos, digamos, me encantan, son muy buenos. El Mesías, ¿no? A veces nosotros tenemos esta idea, ¿no? De que el Mesías es un personaje netamente religioso, ¿no? Un personaje que viene a salvar al mundo de sus pecados. Y sí, hay algo de eso, eso es parte de la labor del Mesías, pero hay más. Es mucho más que eso, ¿no? El Mesías es un personaje real, y me refiero a real de realeza, ¿no? Es de linaje real, a eso me refiero, con características religiosas, que es enviado por Dios para establecer su visión del reino en la tierra, ¿no? Este rey Mesías es un gobernante, ¿no? Es señalado como Señor en los escritos del Nuevo Testamento. Y ya solamente el título Señor coloca a Jesús como un rival del que era Señor del mundo en ese momento, que es el cabecilla que está a la cabeza del imperio, digamos, el emperador. Para Pablo, la autoridad máxima en la tierra no es el emperador, sino Dios y Jesús, el Mesías. El conflicto entonces se genera porque el emperador representa y encarna un poder. ¿Ok? Un poder que es político, que es ideológico, social y religioso, ¿no? Y que está, de nuevo, está todo eso mezclado. El emperador encarna una fuerza que reivindica para sí el dominio universal en el plano político-social. Por eso Roma conquista otros territorios y se transforma en imperio, ¿no? Y esa reivindicación se validaba o se legitimaba teológica, ideológica, militar y retóricamente. Volvemos como al principio, ¿no?
Algunos autores, algunos escritores digamos, académicos del Nuevo Testamento, se refieren a esto como a una especie de teología política o ideología religiosa y usan términos similares, ¿no? De nuevo, tratando de unir estos dos mundos, el teológico y el político, porque en el mundo antiguo no hay distinción de ello. Y eso hace súper complejo, digamos, la interpretación de los textos bíblicos, ¿no? Aquí hay algo interesante, ¿no? El emperador en el mundo del primer siglo era venerado como Dios, como Señor, como Hijo de Dios, como Salvador, etc. Muchos de esos títulos son los títulos que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de Jesús. También el Imperio Romano promovía el culto al emperador. ¿Okay? Y durante el periodo del Principado, ¿no? La religión promovida inicialmente por Augusto César se basaba en las buenas nuevas, en el Evangelio. ¿Y cuál es el contenido de estas buenas nuevas? ¿No? Las buenas nuevas anuncian que César es el Salvador, porque él había traído la paz al mundo. Y el emperador representaba, por tanto, ¿no? La fidelidad como la justicia de Roma. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo vocabulario que los escritores del Nuevo Testamento utilizan para referirse a Jesús. ¿Qué hace Pablo entonces? Pablo plantea un nuevo rey, un rey judío de una remota área de Palestina, ¿no? Que murió, que fue crucificado vergonzosamente bajo el Imperio Romano, pero que por el poder de Dios resucitó y venció al mal. Y Pablo dice, este personaje, este Mesías, es ahora ya el Señor del mundo. Él es el que está a cargo, él es el jefe, ¿no? Él es el patrón. Y este Jesús es el Señor del mundo, y su visión, su proyecto sociopolítico, religioso, cultural, abarca todo el mundo, y es un proyecto de justicia y paz. Es un proyecto de justicia y paz. ¿Cuál es mi punto aquí? Mi punto es que el Evangelio o las buenas noticias es un mensaje, es una proclamación, es un anuncio, pero también es un proyecto abarcante e integral. Abarca todos los aspectos de la vida. Dios quiere que seamos libres en todo, no solamente digamos, en nuestra parte espiritual. Quiere que veamos la vida plena en todo sentido, ¿no? Por alguna razón, que no sabemos cuál, por esas divinas coincidencias, si lo queremos llamar de esa manera, la situación del apóstol sirve en este caso eh, para que su ejemplo, ¿no? de compromiso con el Mesías, con Jesús y con la proclamación del Evangelio, motive a otros y otras a proclamar abiertamente el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Que era un riesgo. O sea, los primeros creyentes, los primeros seguidores del Señor estaban colocando su vida en riesgo por proclamar a Jesús. ¿Por qué? Porque él era una amenaza religiosa para la región imperial y también política. Y también social, porque al plantear nuevas comunidades más democráticas, eso atenta contra el tejido social en que se basaba el mundo del Imperio Romano. Ahora, habían algunos que proclamaban, digamos, este anuncio, estas buenas noticias, por motivos que no eran muy puros. Pablo tiene ese conflicto, pero dice, no importa, de la manera que sea, el Mesías es proclamado. Y eso es lo que le interesa a Pablo. En esta última sección, ¿no? del capítulo 1 abunda mucho la información personal, sobre todo esa información que sale de adentro, ¿no? Del corazón, de la guata, del estómago, de las entrañas, si queremos llamarlo de alguna manera. Sale desde lo más profundo del ser. Y el apóstol sabe que su vida está en las manos del Señor. Sin embargo, el apóstol se encuentra en una disyuntiva crucial. Porque, no sé si se recuerdan la semana pasada, todo el ministerio, pero también toda la vida de este personaje, Pablo, ya me quedan 10 minutos, lo voy a hacer cortito, todo el ministerio paulino está sustentado
en el Mesías. Entonces, para Pablo, la ganancia mayor en la vida es estar con Cristo Jesús. No es necesariamente irse a otro mundo, digamos, no sé, para estar como una especie de ángel tocando un arpa. No, su idea de absoluta plenitud en la vida es estar no solamente en Cristo, en el Mesías ahora, pero estar junto con el Mesías. Entonces entra en disyuntiva porque él dice, bueno, para mí personalmente yo estaría feliz si me muero, si me matan, hagan lo que quieran conmigo, yo me voy y voy a estar con el Mesías, porque ahí encuentro mi plena realización. Sin embargo, Pablo está consciente de que igual eso es un poco egoísta, ¿no? Entonces dice, pero también entiendo que si yo me quedo aquí en la tierra, esto va a ser beneficioso para ustedes y para otros, para otras comunidades. Entonces es una disyuntiva. Y de repente algunos de nosotros pueden tener esa disyuntiva. ¿Eh? Yo he conocido creyentes que tienen esa disyuntiva. Prefieren, quisieran vivir en el cielo. Olvidando, sí, que tienen una responsabilidad en la tierra. Entonces el llamado, creo yo, para nosotros es, ok, si tenemos la mirada puesta en Jesús y queremos estar con Jesús, eso está bien, pero eso no nos desresponsabiliza, no debiese disociarnos de nuestra responsabilidad en el mundo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Al final, el propósito de Pablo para su propia vida no era solamente para vivir para sí mismo, sino para otros. Y eso que es una cosa que nosotros tenemos que recuperar en nuestros ministerios, ¿no? Ese servicio al otro, ese servicio a lo humano, a los demás. No deja de llamarme de todas maneras la atención esta como actitud hacia la muerte que Pablo tiene, ¿eh? Como un buen soldado no arranca de ella. Y no sé si ustedes alguna vez han conocido personas en la iglesia que le tienen miedo a la muerte. Pablo no tiene miedo a la muerte, porque Pablo dice, mi vida está anclada, está fundamentada, enraizada en el Mesías. Entonces, como un buen soldado, Pablo no arranca de ella, ni la desprestigia, ni la niega, simplemente la acepta como un hecho más de la vida, sabiendo que la muerte no tiene la capacidad ni el poder para quitarle el premio mayor, estar en y con Jesús, el Mesías. Otra cosa interesante de notar en estas últimas palabras del capítulo 1 es esta capacidad de resiliencia, ¿no? En el sufrimiento. Esta capacidad creo que no hay otra mejor palabra que resiliencia en realidad, frente a la adversidad. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo Pablo es capaz de hacerle frente a la adversidad, al sufrimiento físico y emocional en este caso? ¿De dónde saca fuerza, no? ¿Cuál es la fuente de esa resiliencia? Y de nuevo volvemos a lo básico, ¿no? A la raíz. La fuente de esa resiliencia está en el Mesías, está en Cristo Jesús, está en una persona. Y quizás nosotros, y de nuevo tratando de bajar esto, ¿no? Y hacerlo como más, ¿cómo decirlo? Como más clave para nuestro mundo y para nuestras comunidades y para nosotros mismos, quizás decir, hey, quizás si yo hoy día no tengo esa resiliencia, debiese evaluar si estoy colocando mi mirada en el Señor Jesús. Y estoy recibiendo desde esa fuente o bebiendo desde esa fuente y recibiendo esa nueva vida que me va a permitir enfrentar los distintos desafíos que me presenta mi contexto, mi realidad hoy día. Y ahí está siempre esa tensión. Es una tensión, ¿por qué? Porque de repente nosotros podemos espiritualizarlo todo y poner entre comillas, pensar que vamos a colocar nuestra mirada en Jesús a través de mucha oración y de mucha Biblia, lo cual tiene su lugar, es importante, no estoy diciendo eso, que no es importante, pero en desconexión con otras partes de nuestra vida humana. Entonces de repente nuestro cuerpo nos quiere comunicar cosas, nuestra mente nos quiere comunicar cosas, nuestras emociones nos quieren comunicar cosas, y esas cosas que nos quieren comunicar nuestro ser, digamos, no se van a resolver solamente con oración y ayuno. También se necesita trabajar, también se necesita atenderle, escucharse uno mismo, también se necesita tomar, cambiar algunas conductas, en fin. Entonces, de ahí está también la atención, ¿no?
entre lo humano y lo divino. Y Pablo termina el capítulo al final, ¿no? Este capítulo 1, y aquí yo creo que estamos, es con algunas pequeñas exhortaciones, para luego meterse de lleno, y si ustedes se fijan, ya comienza a hablar esta idea de tener como la actitud de Cristo, ¿no? Esta idea de, ya empezó a hablar de estar en el Mesías con el vocabulario de participación, ¿ok? Pero ahora comienza de a poco, aquí está, versículo 27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tenga noticia de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito. Esto es clave, en el capítulo 2, esto es clave. Luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Este versículo hay que leerlo en clave con el capítulo 2, porque el capítulo 2 se relaciona completo. Todo el himno de alto contenido cristológico, de alto contenido teológico, si lo quieren también ver de esa manera, todo el himno de Cristo está orientado a la pastoral, a las relaciones mutuas, a las relaciones humanas dentro de la comunidad de Jesús. No es solo teología, no es teología que queda en el vacío, no es una teología de escritorio, no, la belleza de ese himno debe encarnarse en la vida de la comunidad. Y ya Pablo empieza a adelantar algunas cosillas. ¿Y qué les pide? Bueno, que vivan de una manera íntegra, ¿no? Que se comporten de una manera íntegra que dignifica el Evangelio. ¿Se acuerdan de la idea de fruto de justicia, no? Unos pocos versículos antes. Un trabajo por mantenerse unidos en la lucha por el Evangelio. La manera en que el Evangelio se propaga, no solamente a través de la proclamación, sino también de la unidad de la iglesia, ¿no? Se hace más efectivo cuando la iglesia está unida o las comunidades están unidas. Le exhorta a tener una actitud valiente ante los adversarios del Evangelio, porque hay que resistirlo, porque hay que soportarlo, porque hay que tener paciencia, y a veces hay que confrontar. Y también les pide que tengan una actitud paciente ante el privilegio de sufrir por Jesucristo. Y esto es clave también, porque al final, de repente, nosotros tenemos la noción de que el Evangelio de Jesucristo está orientado a que la persona alcance la felicidad. Si bien no lo decimos así, a veces nuestras ideas, o uno escucha predicadores por aquí y por allá, y como que te llevan a ese lugar en que pareciera que el Evangelio te va a dar la happy life, la vida feliz. Y no es así. Jesús clarito lo dice, tienen que considerar el costo. Si alguno me va a seguir, tiene que considerar el costo, ¿cierto? Tiene que tomar su cruz. O sea, está pero explícito en los textos bíblicos, está explícito esta idea del costo de seguir al Mesías. Y Pablo dice, bueno, ustedes van a participar, y Jesús lo dijo varias veces también, pero Pablo dice, no van a solamente participar en la propagación del Evangelio, también van a participar en los sufrimientos. En la medida en que desarrollamos la misión también tiene sus costos. Y quizás en nuestro mundo el costo no es físico, porque nosotros no nos van a perseguir, no nos van a tirar piedras quizás, pero por ahí un costo a veces emocional, hay un costo social, hay un costo en el sentido que la gente nos puede despreciar porque nosotros tenemos nuestras convicciones en Jesús. Hay un costo de ser negados e invalidados porque ya por el hecho de ser cristiano somos una minoría. Entonces, el llamado y la invitación no solamente a la happy life, de nuevo, ¿no? Sino a sufrir, a padecer por la causa del Señor. Y en la medida en que propagamos el Evangelio y en la medida en que sufrimos por causa del Evangelio, participamos con Jesucristo, no solamente en su victoria final, en su resurrección, pero también en sus padecimientos. Y la Biblia no esconde eso. Las Escrituras no esconden, de nuevo, el costo, lo complejo, lo a veces traumático que puede llegar a ser el seguir a Jesús. Así que ahí tenemos también, de nuevo, algunas pequeñas ideas que nos permiten un poco relacionarlas con la predicación, con la enseñanza, con la proclamación del Evangelio. No es todo, de nuevo, no es todo teología, no es todo información, no es todo
teología dura, digamos, conceptos abstractos. No, todo esto tiene una relación, toda la teología paulina tiene una relación con la práctica, con la praxis de la iglesia, con la vida de las iglesias, de las comunidades, con la ética de las seguidoras y seguidores de Jesús. Y ya tenemos, ¿qué hora es? Ya estamos. Aquí con esto concluimos la clase. Y la próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar con el capítulo 2. Nos quedan 2 sesiones más. Vamos a tomar un buen tiempo para el capítulo 2. Y quizás el 3 y el 4 lo vamos a pasar un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 es clave. El capítulo 2 es el centro, es el corazón de la carta. Todo lo que Pablo propone, plantea, les pide a estas comunidades, ¿no?, pequeñitas, está relacionado con el capítulo 2, versículos 5 al 11, básicamente, con esta idea de lo que Jesús hace por nosotros y por el mundo. Y con eso, bueno, nos despedimos. Preguntas, dudas, por favor, me avisan. Aquí tenemos el chat, si no, colocan su micrófono. Y si tienen preguntas durante la semana, yo encantado de la vida de poder responderles también. Muy bien, gracias. Que estoy leyendo sus comentarios en el chat. Recuerden, el libro que les recomiendo, si pueden comprárselo, es una muy buena inversión. ¿Cómo se llama? El Imperio Romano y el Nuevo Testamento de Warren Carter. Extraordinario material. ¿Lo puedes volver a escribir quizá en el WhatsApp y todo para tenerlo? Sí, claro. Sí, no hay ningún problema. Voy a buscar, creo que hay una foto por ahí en Google y si la encuentro se las envío, ¿ya? Por el WhatsApp. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, bendiciones a todas y todos, que tengan una linda semana, que lo pasen bien, cuídense, mantengan la distancia social, límpiense las manos. Y bueno, la próxima semana nos vemos, como decía el gran comediante Chespirito, ¿no? En el mismo canal y a la misma hora. Exacto. Exactamente. Eso es. No sé si Alfredo estará por ahí. No sé si, creo que yo no tengo acceso para... Cambiamos, yo finalizo. Ok, entonces tú paras el recording en la grabación porque yo no tengo cómo aquí. No te preocupes, eso se queda grabado, así que no hay problema. Súper. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bendiciones, buenas noches. Cuídense. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. No, gracias. Chao. Chao, chao.